Bueno, invité a dos colaboradores nuestros a hablar del paquete económico que presentó el secretario de Hacienda al Congreso la semana pasada, todo el proyecto de ingresos y gastos públicos, tema de impuestos, deuda, en fin. Bueno, Raúl está por llegar. Voy a empezar aquí saludando a Valeria Moy. Raúl, perdón. No me parezco a Raúl todavía. Nada, cero. Valeria, querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Leo? A ver, yo escribí el día de ayer que con lo que presentó el presidente y a través del secretario de Hacienda, le doy una probabilidad muy baja de que haya una crisis económica de final de sexenio. Y que al final del día, con todo y que van a subir el déficit el año que entra, está en parámetros que la economía mexicana puede manejar. Tú llegaste, te sentaste en esa silla y dijiste, no estoy de acuerdo contigo, Leo. No estoy de acuerdo contigo. A ver, no? Sí estoy de acuerdo contigo en un pedazo de tu artículo, que es yo tampoco creo que venga una crisis económica, tampoco creo que venga una crisis financiera. Sí creo que las finanzas públicas están mucho más apretadas que antes. Sí. De ahí a decir que hay una crisis, creo que no estamos ahí, por supuesto que no. Digo, es que hay analistas que siguen insistiendo y los conocemos, que sí va a haber crisis. Yo no la veo. Yo no la veo. Yo no la veo, además de que creo que este año y el año que entra van a ser años positivos y buenos para la economía mexicana en términos de crecimiento económico. Sí. Habiendo dicho lo anterior, yo veo que los números de deuda presentados en este paquete económico sí son irresponsables. A lo mejor no nos llevan a una crisis, a lo mejor no tienen esa gravedad. Entonces tendríamos que definir qué es irresponsable. ¿Qué son irresponsables? Sí. Porque en efecto podemos decir, ¿y eso qué es? Bueno, de entrada el brinco en el monto de endeudamiento neto, en la deuda que se va a pedir únicamente el año que entra, sí es un monto bien importante. Es por mucho el mayor desde que tenemos registro de estos datos, desde esta administración, desde el año 2000. O sea, si lo vemos únicamente en montos, se va a 1.7... ¿En términos reales? En términos reales, por supuesto, quitando inflación y demás. 1.73 billones de pesos. Eso representa del gasto alrededor del 20% del gasto. No es cosa menor, o sea, es un monto solito que es muy importante. Y habrá quien me diga, oye, Valeria, pero la deuda no se ve así, se ve siempre en términos proporcionales. Es que eso iba. Vámonos, ya sabía yo, te leo la mente. Entonces dije, bueno, vámonos a las proporciones. Déficit público. Hablemos de la medida más típica, déficit público, diferencia entre ingresos y gastos. A mí me gusta más saldos históricos. Ahorita nos vamos a esa. Ya sé que es la que te gusta porque es la que uso en tu artículo. 5.4% del PIB. Es por mucho la más alta, en mucho tiempo. Es muy alta. Sí. ¿Qué tanto es tantito? ¿No? O sea, porque la pregunta se vuelve, ¿hay espacio fiscal? ¿No hay espacio fiscal? Porque si mal no recuerdo, en el 2020, que estábamos en plena crisis, en pleno desastre pandémico, en plena necesidad de uso de recursos, ahí no había espacio fiscal. No. Y de repente 2 años después, 3 años después, ya hay espacio fiscal. Porque es año electoral, tampoco nos hagamos No bolas. nos hagamos, pero entonces no midamos con diferentes varas, ¿no? O sea, si en cierto momento juzgamos de una manera, pues juzguemos de la misma. Entonces, un 5.4% de déficit, a mí sí ya me parece irresponsable. ¿Por qué irresponsable? Lo normal, lo aceptable, es fluctuar entre un 2.5, un 3.5, un 3% de déficit de PIB me parece aceptable. En este momento nos vamos a 5.4 en un año en el que no debería de ser necesario. Ya sé que a ti te gustan el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Exacto. A ver, y eso hay que explicárselo a la gente. Los saldos históricos es la cantidad de deuda, ¿no?, que tienes, el stock de deuda que tienes y cómo va a crecer ese stock de deuda y comparado con el Producto Interno Bruto. El acervo que tienes de toda la deuda que has acumulado a lo largo del tiempo. Yo tengo debo tanta lana y voy a deber a final del 2024 tanta lana más. Y incluye Pemex, incluye todo. Incluye todos los saldos financieros, requerimientos financieros del sector público. Y si tomamos esa medida, en términos de proporción del PIB, pasamos de una deuda, y lo dice el Hacienda, de 46.6%. O sea, la deuda del sector público este año, 46.6%, a 48.8%. O sea, son 2.2% más del PIB. La mayor en mucho tiempo, quitando el año de pandemia, que se fue a 50%. Sí, pero el sexenio de
de Peña Nieto y el sexenio de Calderón subieron 8 puntos cada uno esos saldos. Sí, pero el máximo de requerimientos financieros del sector público fue 47 con Peña. Sí. Y ni siquiera hablamos de Fox porque estábamos en otros niveles. Calderón o Fox estábamos en otros ese niveles. 48.8% comparado internacionalmente es un buen número. Es bastante bajo y yo te argumentaría lo mismo que tú en el sentido de Sí. tenemos espacio hasta 60, 70%, Claro. podríamos, me parece perfectamente claro y A razonable. ver, el promedio en Latinoamérica y el Caribe es 70%. Ahora, el que te compares con Latinoamérica y el Caribe no te hace verte responsable. No. ¿Estás de acuerdo? Estoy O de sea, acuerdo. sí, es como, pues, también con quién te quieres comparar. Oye, Japón es 226%. Sí, pero entonces la pregunta Sí. que se vuelve relevante es, lo que importa es la deuda o la capacidad de pago de la misma deuda, ¿no? Y creo que ahí es donde entramos en menesteres. A Sí. mí, por eso te digo, no me preocupa la deuda en sí misma, sí me parece irresponsable que en el último año electoral, Sí. que es electoral evidentemente, se deje a la siguiente administración, sea la que sea, una papa caliente en términos fiscales. Sí. Porque esto le mete una presión, de nuevo, al gobierno que sea, independientemente del color del partido, Sí, sí, sí. muy distinta a la que podría haber tenido el año pasado, ¿no? Pues o sea, sí. Y cambian ahí los requerimientos sí, de forma importante. Ahí sí entra la parte política. Exactamente. O sea, la prioridad de este presupuesto me queda clarísimo. Es política, es año electoral, pónganse a gastar, muchachos. Como Ahora, sea. yo lo que decía en mi artículo es, sí, pues, indudablemente, esa es una realidad. Si esto realmente es una bomba de tiempo que le está dejando 48.8% del PIB en deuda, se lo entregan a la próxima presidenta, que va a ser presidenta, ¿es una bomba de tiempo? Yo creo que no es una bomba de tiempo, es una papa caliente. Porque, Ok, espera, está bien, me espera. gusta, es bonito ¿Qué tal? eso, ¿Qué no tal es de una bomba, de tiempo? pero es una está bien, es una. Pero esta bomba de tiempo puede ¿No es bomba de tiempo complicarse. o papa caliente? No, bomba de tiempo. Ahora voy a la bomba Ah. de tiempo. Se puede hacer una bomba de tiempo si no metemos en esta idea fiscal, porque no podemos hablar de finanzas públicas únicamente considerando la deuda, Sí. si no consideramos las pensiones, que ahí sí tienes una bomba de tiempo. Eso es cierto. Entonces, si tienes Eso es pensiones, cierto. bomba de tiempo, más papa caliente, pues haces que la bomba de tiempo se haga más potente. Eso es cierto. Entonces, en ese sentido, sí me parece que se vuelve este presupuesto, o por lo menos este paquete económico, que no todo me parece irresponsable, debo de Sí, sí. decírtelo, o sea, creo que hay cosas que son sensatas, los criterios me parecen Sí. bastante Sí, sensatos sí, y sí. acorde a lo esperable, o sea, eso no lo voy a debatir. Ahora, déjame, en el tema de las pensiones, esa era una bomba de tiempo independiente. Si hubieran Totalmente. presentado el presupuesto que te hubiera Totalmente. encantado, Totalmente. esa bomba de tiempo Esa está. bomba de tiempo está ahí. O sea, a esto se suma la papa, La papa caliente, caliente. de endeudarse, porque son Completamente. 2.2% más del PIB. O sea, insisto, o sea, como déficit público se ve horrible, pero como lo que Y va como a salir... déficit primario se ve todavía Sí, peor. sí. Y ahí sí, siendo economistas, como Sí. déficit primario, no nos gusta que haya déficit primario del monto que sea. Y aquí se está explica planeando. qué es el déficit primario es los ingresos del gobierno menos los gastos del gobierno, Sí. los gastos recurrentes, sin considerar el pago sobre intereses. Exacto. Normalmente te tendría que alcanzar con tus ingresos recurrentes para pagar tus gastos Exacto. recurrentes. Quitando lo que debes a la tarjeta de crédito. Quitando digamos. lo que debes de tu tarjeta. Exacto. Y luego ya te puedes endeudar para pagar la Sí. deuda. Un fenómeno súper común O que las sucede en pensiones. todos lados. Totalmente. Sí. Lo que normal, cuando el sexenio de Peña Nieto se le criticó durísimo, porque durante los primeros 4 años de esa administración hubo déficit primario. Decimos, es Sí. que estamos haciendo algo muy mal si no cuidamos esto. Yo creo que ahí también por razones electorales corrigieron a un superávit primario durante los 2 últimos años de gobierno. ¿Qué ha pasado en esta administración? Hemos tenido unos años con superávit, unos años con déficit, pero se plantea para 2024 un déficit primario de 1.2% del PIB. Es el más alto por lo menos desde el 2010. No, sí. Entonces, ver, déjame, tengo que ir a una pausa porque ya llegó Raúl para meter a Raúl y seguimos en esta discusión. Perfecto. A ver qué dice Raúl, si desempata. A ver si Raúl desempata está la bueno. discusión, está buenísima. Raúl fluye siempre. Con la querida Valeria, regresamos en un momento más.
Raúl Feliz, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Se une a la discusión que teníamos Valeria y yo sobre el presupuesto. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches Valeria, buenas noches Leo. A ver, primera pregunta. Aquí sí hubo consenso. No va a haber crisis de final de sexenio. No. Bueno, más menos que hay un cisne negro, pero eso nunca es. Sí, pero no hay un disparador. Sí. Las crisis clásicas las hemos tenido en la balanza de pagos. Exacto. Y vamos a llegar con un déficit de la cuenta corriente, que es la clave en la balanza de pago, que creo que no superará el 1%. Ahora, la siguiente pregunta. ¿El presupuesto que presenta el gobierno es irresponsable o no? Aquí Valeria dice que sí. En la parte de deuda. En la parte de deuda. Yo digo que al final del día subir los requerimientos financieros del sector público en 2.2 puntos del PIB, pues tampoco es de una gran irresponsabilidad. A ver, ¿tú qué opinas? Siendo un año de elección presidencial 2024, es un tema políticamente sensible, ¿no? Sí. Yo lo abordaría de la siguiente manera. Si lo veo como una administración de 6 años, lo que veo es que ha sido un manejo más que prudente de las finanzas públicas. Sí. En el sentido de que aún con esta expansión del déficit, el consolidado de 6 años es un balance primario equilibrado. Es decir, es el incremento de la deuda como proporción del PIB que no supera 5 puntos del Producto Interno Bruto. En ese sentido, ha sido un excelente manejo de los balances. Sí. Si lo veo individualmente como año, pues es el primer año de esta administración, y hace tiempo que no lo veíamos, en que el déficit, el endeudamiento es para gasto corriente, no para gasto de inversión. Entonces, así visto de forma aislada, no es una regla sostenible, no es una regla que envíe los mejores mensajes de estabilidad, pero es una desviación transitoria, vamos a decir, claro, de lo que fue un periodo de finanzas públicas bien manejadas. A ver, se portó bien el gobierno durante 5 años y el 6º año se está deschongando, está abriendo la champán, está gastando de más. Si hubiera el gobierno procedido así todo el sexenio, estaríamos diciendo que fue un gobierno populista. Y estaríamos al riesgo de una crisis. O sea, este gobierno se guardó, digamos, la fiesta para el final. Valeria. Leo, es que a mí esto de guardarse la fiesta para el final, cuando estamos hablando de las finanzas públicas, no me parece que sea la forma en la que lo tenemos que ver. Si hubiera sido cualquier gobierno, estuviéramos diciendo lo mismo. Entonces, claro, eso es sí me parece que no tiene que ver con este gobierno. Sí tenemos que decir que hay señales de este año en particular. Yo coincido con Raúl en el sentido de sí ha sido... Yo no diría tan responsable, sí responsable en los balances agregados, en los balances en los macros, números arriba. Eso está bien. Sí. Yo creo que dentro de las finanzas públicas hay muchas tripas que no me gustan discusión. Y que no me parecen responsables. Me encantaría tener, ¿no? Que no me parecen responsables en lo más mínimo, ¿no? Sí, este año me parece que se descomponen esos grandes números, por lo menos en la parte de financiamiento, y sí me parece que es... pues irresponsable, decir mala onda, ¿no? Casi, con la administración que sigues. Yo hago mi fiesta y tú la pagas. O sea, porque yo entiendo perfecto que yo puedo hacer mi fiesta. Bueno, pero tú la pagas, lo que quiere, pero pues lo que quiere es que gane Claudia y entonces Claudia, feliz, ¿eh? Claudia, pues yo llego a ser presidente y voy a tener que limpiar los platos y eso, pero yo voy a ser la presidenta. Pues el poder es el poder al final del día. El poder es el poder y por supuesto que es un tema electoral. Claro. En cuyo caso, pues me parece como... pues no que eran distintos. A ver, Raúl. Yo no creo que eran. En lo político no hay distintos. No hay distintos. No, eso sí, claro. Entonces, en lo político no hay distintos. Cero. Yo creo, a mí no me sorprende, yo no me lo esperaba. Pero no me sorprende el que quieran usar, después de 5 años de más o menos apretarse el cinturón, de no haber usado incluso el espacio fiscal en la pandemia, guardarlo para esto.
¿no? A mí no me sorprende, para que veas. Pues a mí más que sorprenderme, porque no, me parece irresponsable. Este presidente, su obsesión es la sucesión presidencial. Entonces, si hay que abrir ahorita la chequera, es cuando hay que abrirla. Pues yo difiero. Yo creo que si habría que haber abierto la chequera en algún momento era la pandemia, claro. no para la fiesta ni para la campaña. Y aquí cuántas veces lo discutimos, Correcto. de que había que gastar en ese momento, ¿no? Totalmente. Y se lo guardó para el final del... No, bueno, ahí ves que el presidente es tremendo en ese sentido. Es habilidoso. Sin duda, es habilidoso, claro. habilidoso. Ahora, esto va a tener consecuencias. Ya tuvo una consecuencia, ¿no? Subieron los bonos a 10 años de los rendimientos de los bonos mexicanos, ¿no? O sea, se encareció la deuda mexicana. Bueno, No demasiado. el impacto sí, pero también está subiendo la deuda norteamericana. Es difícil aislar los efectos. Ok. Yo creo que la realidad, Leo, es que eso se da en un contexto donde macroeconómicamente es favorable para fondear el déficit público. Es que es cierto. ¿En qué también. sentido? Sí. En el sentido de que después, post-COVID, ha habido un exceso de ahorro en la economía mexicana. Ese exceso de ahorro, si no hubiese habido esta expansión fiscal que se está proyectando, se hubiese reflejado el año próximo en una baja rápida de las tasas de interés. Quizás no van a bajar tan rápido las tasas de interés. Esa va a ser la consecuencia sí. de esta demanda de recursos por parte del sector público. Pero no va a impedir que las tasas no bajen, simplemente va a reducir la velocidad con que las tasas estarían bajando. Y creo que de alguna forma, como se está absorbiendo ahorro que está disponible, y además creo que será fondeado casi en su totalidad con recursos domésticos. Es que esa es la otra, la deuda ¿no? externa va a quedar en 16%. Correcto. Y de Pemex, la mitad de eso es 8 o 9% es Pemex. Estás financiando con pesos a una tasa alta, sí. A una tasa muy alta. Muy alta. De Es que el costo financiero sí cuando es alto. Peña se endeudó, Sí. que yo recuerdo haber estado sentada en una mesa similar a esta, hablando del incremento en la deuda que estaba teniendo el presidente Peña en su momento, Sí. había quien me dijo, oye, pero es el mejor momento para endeudarse porque las tasas están en cero. Sí. Y de todas maneras, había que insistir en, ojo, porque el ritmo de endeudamiento no es el adecuado. Ahora, se pretende un endeudamiento muy alto a tasas del 11%. Sí. En efecto, la Pero tasa... en pesos. En pesos. pesos. Para Sí, quitar sí, el sí, tema de las crisis totalmente. que antes era... No, pero es que esas crisis eran de balanza de pagos, Sí, tipo de sí, cambio, que esa es un poco otra historia. Sí. Pero aquí estamos hablando de un momento de endeudarse caro. Sí, hay un momento económico positivo, sí hay Sí, una buena sí, expectativa de crecimiento este año, el que entra también, pero te vas a endeudar caro. Y eso lo vemos cada vez más en que el costo financiero pues se va comiendo un pedazo más grande del presupuesto. Me quedan 2 minutos, desgraciadamente yo tengo muchísimas cosas que preguntarles, las vamos a volver a organizar esta mesa porque hay que ver las entrañas del presupuesto, pero una última conclusión, Raúl y luego Valeria. No creo que va a tener consecuencias malas, importantes, esta expansión fiscal, este mayor déficit proyectado para finales del gobierno. Sin embargo, mucho de las razones por las cuales se da este incremento del gasto son incrementos permanentes del gasto público, en el gasto social. Eso Y sí. la nueva administración, cualquiera que sea, se va a enfrentar a un dilema de entrada. Para regresar a tener un balance más o menos equilibrado de finanzas públicas, habrá que recortar el gasto de inversión. ¿Más? Es que hay que decir que el presidente lo Ya expandió. está en los huesos. El presidente lo expandió, este año lo ha subido Sí. y el próximo año también. O sea, lo está subiendo, está un punto arriba de donde lo dejó Peña Nieto. Pero se puede borrar. Si no hay ajustes estructurales en la economía, va a haber que cortarlo para Otra vez. regresar las finanzas públicas a equilibrio el próximo año. O hacer una reforma fiscal, que es un tema del que nadie quiere No, hablar. y ni nadie va a hablar. Y en campaña menos. Menos 30 segundos, Hay que perdón. estar muy atentos al financiamiento, hay que estar muy atentos a esta trayectoria, hay que decir que hay que monitorear qué se negocia en el Congreso, Sí. porque en efecto el diablo está en los detalles Sí. y creo que en estas entrañas del presupuesto hay muchas cosas más que decir. Pues hacemos esa para ver las entrañas que en temas de pensiones, Totalmente. costos de la deuda, obra pública, en fin, ¿no? Salud. Así es. Gracias, Valeria. Gracias, Encantada. Raúl. Gracias a usted. Muy buenas noches.